Ahora sí que tenemos confirmación oficial, Marc Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid. La gran pregunta es, ¿Marc Cucurella es un buen fichaje, no es un buen fichaje para el Real Madrid? Quédate en este vídeo que te lo vamos a contar todo con detalle, con muchísimo detalle. Así que vamos a empezar ya, si os parece, vamos a empezar primero contando las cosas positivas que tiene un fichaje como Marc Cucurella para el Real Madrid. Lo primero de todo es que es un jugador de los que le gusta a Mourinho, es un jugador de los trabajadores, de los currantes, de esos, como dicen muchos de los medios de comunicación, a mí no me gusta el término, pero sí que es cierto que lo vais a entender muy bien, esos soldados de Mourinho, por así decirlo, y es un jugador que encaja perfectamente en este sentido, en este perfil para el Real Madrid. Es un jugador, evidentemente, puedes pensar que no va a venderte camisetas como te vende Mbappé, eso creo que todos lo tenemos clarísimo, pero sí que es cierto que es un jugador que es de los que le gusta a Mourinho precisamente por esto, ¿no? A Mourinho se ha acostumbrado durante muchos momentos de su carrera, sobre todo en los momentos en los que ha conseguido títulos, a tener jugadores que sean trabajadores, que sean currantes. Son los jugadores que realmente, este tipo de jugadores, Mourinho ha conseguido sacarles muchísimo rendimiento y gracias a ellos muchas veces ha conseguido títulos. Así que, ¿qué puede aportarle Cucurella? Intensidad, agresividad competitiva, carácter, capacidad para sufrir. Yo creo que en este sentido es un salto de calidad importante. Razón número 2 por la cual Cucurella puede ser un gran fichaje para el Real Madrid. Pues que durante años, sobre todo yo diría desde que se marcha Marcelo del Real Madrid, quizá el Real Madrid no ha tenido un lateral izquierdo tan constante como si dijéramos, ¿no? Creo que Mendy ha sufrido muchas lesiones, un jugador que tiene problemas físicos de manera recurrente, la llegada de Fran García tampoco ha acabado de solucionar esto, de hecho Fran García el año pasado ha tenido muchos momentos de ser suplente y Carreras pues se ha visto pues, que todavía tiene que demostrar, aunque es un jugador que ha llegado con la pinta y con la idea de estar muchos años en el Real Madrid, pero en este caso Cucurella ya llega siendo internacional también con la selección española y después de varias temporadas de máxima exigencia, como lo hemos visto en el Chelsea, también en el Brighton, donde estuvo el primer año en Inglaterra, entonces creo que esto es importante. El punto número 3, gran fichaje de Cucurella también si echamos un vistazo a la pizarra. ¿Por qué? Porque te encaja en varios sistemas, ¿vale? Te encaja en varios sistemas. De hecho, mirar aquí, en tenemos en la pizarra, hemos colocado un típico 1-4-2-3-1. Puede ser una idea de Mourinho este año jugar con este sistema. Aquí en medio quizás puedan ser pues Tchouaméni con Valverde, puede ser Tchouaméni con Bernardo Silva, para mantener aquí quizá en el extremo pues a Arda Güler, o en caso de que Bernardo Silva venga para acá, pues Bellingham igual coge el medio y aquí estarán Fede Valverde y Tchouaméni. Y en esta side 4, lógicamente, Cucurella te encaja muy bien para jugar de lateral izquierdo, evidentemente, creo que ahora mismo ya es, digamos, la posición que más tiene asentado Cucurella, de hecho, lo estamos viendo también en los últimos años en la selección, pero es que también en una hipotética defensa de 5, ¿vale? En una hipotética defensa de 5, que esto el Chelsea lo ha hecho mucho, sobre todo en las primeras temporadas que ha estado Cucurella en el Chelsea, en una hipotética defensa de 5 aquí, por ejemplo, me invento 1-5-2-3 o 1-5-3-2, o llamarlo como queráis, depende cómo caiga un jugador más abajo, te encaja muy bien para jugar aquí de carrilero, pero también te encaja muy bien, que esto también lo hemos visto en el Chelsea, para jugar aquí de central por la izquierda, es decir, tienes para un sistema de 4 defensas, te vale como lateral izquierdo, pero para un sistema de 5 defensas te vale para 2 puestos, para carrilero por la izquierda, como te digo, y también para central por la izquierda. Y un poquito más enrevesado, pero que creo que Mourinho en algún momento sí que va a hacer, ¿vale? Si en algún momento el Madrid, sobre todo hablo, esto que voy a decir ahora es para momentos puntuales de partidos de Cucurella con un Real Madrid que esté defendiendo muy atrás, por ejemplo, defendiendo una eliminatoria de Champions, que veas que estás siendo muy superado por un equipo. Creo que también puede encajar bien, que si el Madrid mantiene esta defensa de 1-4-4-2 en bloque medio o bloque bajo, como ha hecho en esta temporada, pues en un momento dado, si haces un cambio para sacar a un lateral izquierdo, pues Cucurella te puede jugar aquí, ¿vale? No es lo habitual, no creo que tampoco vaya a ser durante muchos momentos de temporada, pero te da esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si tiene por ejemplo, si el equipo contrario tiene un extremo por aquí, hablo del típico partido, yo que sé, un Barça
Real Madrid y tienes que defender aquí a Lamine Yamal y quieres defenderle con mucho cuidado, pues te puedes tener aquí a tu lateral izquierdo y Cucurella estar aquí como doble lateral para venir a hacer las ayudas y defender 1 contra 2 a Lamine Yamal. ¿Vale? Hablo de Lamine Yamal, pero me vale cualquier extremo. Me vale si pensamos en Olise, me vale si pensamos en quien sea, cualquier otro jugador que pueda ser importante en la banda izquierda del ataque, en la banda derecha, perdón, del ataque del equipo contrario. Entonces, Marc Cucurella te da la posibilidad de jugar doble lateral. Sé que esto de doble lateral, sobre todo para la gente que sois del Madrid, os puede parecer raro, os puede parecer algo ultra defensivo, pero no olvidemos que está Mourinho en el banquillo y Mourinho estas cosas no va a tener ningún problema en hacerlo con tal de lograr rendimiento de sus jugadores y con tal de lograr buenos resultados, que es lo que se le pide sobre todo a Mourinho con su desembarco en el Real Madrid. Así que importante, como veis aquí, involucrado en varios sistemas, la posición de Cucurella creo que es muy importante para el Real Madrid. Punto número 4, porque Cucurella es un buen fichaje para el Real Madrid, porque es un jugador que ya no viene para ver si encaja en el Real Madrid a nivel, digamos, sobre todo de adaptación psicológica, en plan que, pues como puede ser, por ejemplo, un canterano o como puede ser un jugador que fiches de otro equipo, que a lo mejor sí que juega regularmente, pero no está acostumbrado a partidos importantes. Marc Cucurella viene de jugar en la Premier League con 5 años, partidos importantes en Champions, Eurocopa, Mundial, que quiero decir, no necesita una adaptación psicológica a lo que es la presión de grandes partidos, porque ya lo vive, ¿no? Entonces, muchas veces en equipos grandes, como puede ser el Real Madrid, pues suele suceder que el propio tiempo de adaptación de un jugador pues suele ser malo para el jugador porque a lo mejor necesita unas semanas, unos meses, incluso pues alguna temporada para poder sacar su mejor nivel, ¿no? Entonces, Cucurella, como si dijéramos, a mí me viene la cosa que ya trae marcas de guerra, ya trae cicatrices de haberse curtido mucho en partidos importantes para poder sobrevivir a un ritmo de competición brutal de 2 partidos semana o 3 partidos semana, como muchas veces juega el Real Madrid, ¿no? Vamos ahora a tocar un poco todo lo contrario, que es por qué puede ser un error, o una mala gestión o una mala decisión el que Cucurella firme finalmente por el Real Madrid. Pero si no lo has hecho todavía, suscríbete aquí al canal de la Academia, que tenemos vídeos cada semana que te pueden ayudar a entretenerte mucho y también a sacarle partidos si te gusta el fútbol más profesional. Lo primero de todo, vamos con la primera de las cosas. ¿Por qué puede ser un error? Precio muy alto. No olvidemos que estamos hablando de un lateral izquierdo, que el Madrid ya tenía laterales izquierdos. Es decir, no es que tus 2 laterales izquierdos se hayan ido. No, es que tú tienes laterales izquierdos. Tienes, de hecho, ahora mismo 3 laterales izquierdos en plantilla. Mendy lesionado seguramente para más tiempo. No creo que empiece la temporada, evidentemente, pero tienes a Fran García y Álvaro Carreras recién fichado el año pasado, ¿no? Entonces, quizá puede ser un precio muy alto para un jugador cuya posición ya está cubierta. Sí que es cierto que a lo mejor no te dan ninguno de los 3 la seguridad que tú quieres, pero la pregunta realmente es, ¿vale 60 millones un lateral izquierdo de 27 años? ¿Vale Cucurella 27 millones? ¿Es bueno pagar esta cifra? Esta cifra me parece que han sido finalmente, creo recordar, 55 más 5 millones. Es quizá un precio demasiado alto. No porque Cucurella no lo valga, sino por pensar en pagar 55 o 60 millones por un lateral izquierdo cuando ya tienes alternativas en el equipo y cuando puedes en un momento dado también de tirar del filial, ¿no? Esto es lo que hay que medir un poco. Creo que pensando también en la cantera, bueno, pues el día que juegas el día que juegas un partido potente de Champions o que juegas un partido contra el Atlético de Madrid, el Barça, el Villarreal o cosas estas, quizá de la cantera pues no te puedes, no sé, a lo mejor no tienes la confianza suficiente para subir a un lateral izquierdo de la cantera, pero para la gran inmensa mayoría de partidos de liga sí que puedes subir a un lateral izquierdo para jugar contra casi cualquier equipo de los de la liga con garantías de poder hacer un buen partido y que no se complique el resultado ni nada de esto. Entonces, creo que este precio quizás puede ser un error desde el punto de vista de pagar demasiado por un perfil que ya tienes cubierto y que deberíamos saber también cómo se adapta. Luego, lo segundo, pues hombre, lógicamente, esto va a bloquear a jugadores jóvenes. Si llega ya para ser titular Cucurella, como parece que sí, alguien va a perder el protagonismo por ahí, quien sea. Principalmente yo creo que el principal damnificado va a ser Álvaro Carreras, que ha sido quizá el jugador que más empezó el año pasado jugando y luego veremos a ver si esto puede ser un problema finalmente para el Real Madrid. Luego, otra cosa importante, sí que es cierto que con el paso del tiempo Cucurella ha ido mejorando mucho físicamente, pero sí que es cierto que no sé si es el más o el mejor
lateral izquierdo que puedes fichar actualmente, no lo sé. Podríamos plantearnos cosas como tiene la potencia de Davis, el lateral del Bayern, o de Nuno Méndez, el lateral del Paris Saint-Germain. Tiene la altura de poder subir para atacar como hacen otros laterales. Te pongo el ejemplo, lateral derecho Hakimi en el Paris Saint-Germain, pero si nos vamos a comparar posiciones, Cancelo en el Barça, te puede llegar tan alto Cucurella como para marcar diferencias. Tiene uno contra uno desborde como tienen algunos otros laterales en el fútbol europeo. Tiene, por ejemplo, la capacidad de intimidación, de ir a presionar, como tiene Dumfries, que aunque sí que es cierto que es lateral por la otra banda o carrilero por la otra banda, pero bueno, para que veáis un poco que no sé si es el jugador que tiene características tan top ahora mismo de lateral en el fútbol más dominante a nivel europeo. Esto es algo que lógicamente hay que también ver. Tiene muchas virtudes Cucurella, no vamos ahora a decir que Cucurella no es un jugador que tenga muchas virtudes, pero no sé si es el más top en ciertas virtudes dentro del panorama europeo. Y luego, el cuarto riesgo que tiene el fichaje de Cucurella, que esto lógicamente seguro que la gente en el Real Madrid que haya querido pedir su fichaje, pues Mourinho mismamente o director deportivo, es: ¿estás fichando el mejor Cucurella o el mejor Cucurella ya lo has visto y ahora lo que está buscando en este sentido este fichaje de Cucurella es que Cucurella tenga un gran contrato, ¿vale? Para, no sé, tiene 27 años me parece Cucurella, pues un gran contrato de 5 o 6 años ya te asegura, por así decirlo, pues no sé si ya llegar al ocaso de tu carrera ya con 33, 34 años, teniendo ya muchas experiencias hechas en Premier League y en un gran club a nivel europeo como es el Real Madrid, con la posibilidad de ganar títulos, ¿no? Entonces, ¿ha podido pasar ya ese gran pico de forma de Cucurella o se va a mantener en el tiempo? Y esto es un riesgo, lógicamente, por el precio que has pagado por él. No sabemos, porque con 27 años muchas veces pues, los jugadores ya llegan un poco, quiero decir, igual no llegan llegan maduros, pero no sabemos, en el caso de Cucurella, si está fichando el Madrid al mejor Cucurella o está fichando el último gran contrato de Cucurella. Esto es lo que tenemos que ver, pero bueno, como te digo, todo hay que verlo desde muchos lugares diferentes. Te doy las gracias por estar en este vídeo, dale like, suscríbete a nuestro contenido y apóyanos con superchats, super stickers. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!